106.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, buenos días a Yolanda Martínez, a José La Luz, a Melton Pineda, a Don Amaury Saibar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño, Mario Díaz en los controles. Buenos días en Santiago de los Caballeros, a Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Emanuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Hill, nuestra productora Sonia Patiño, nuestra coordinadora Jova Bernal, y a todos, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas, y vamos de inmediato con los comentarios de los temas más importantes. Primicia del Sol de la Mañana. Si usted quiere, don Amaury, repítalo otra vez. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. A las 7, 1 minuto, escríbalo. Escríbalo. Asegúrelo. Los detalles los doy un poco más adelante, pero anoche se selló un acuerdo en el Partido de la Liberación Dominicana que deja atrás la página de la diferencia por la reforma constitucional. Repito, doy los detalles un poco más adelante. Anoche se selló un acuerdo en el Partido de la Liberación Dominicana sobre el tema de la reforma. Esa convocatoria de la Asamblea Revisora que ayer fue firmada, apoyada, votada por 21 senadores, cuando se conozca en segunda lectura el próximo jueves, alcanzará la votación de 32 de los 32 senadores que componen el Senado de la República. Se selló un acuerdo anoche en el Partido de la Liberación Dominicana. Los detalles los vamos a dar un poco más adelante. Primicia del Sol de la Mañana. Sol 106.5. De inmediato, como primer tema, quiero referirme a un hecho muy importante anoche. Fue la auditoría al registro civil. Ustedes saben que producto de la sentencia 168-13, el Tribunal Constitucional pues ordenó a la Junta Central Electoral la realización de una auditoría del registro civil desde el año de 1929 hasta el año 2007, cuando entró en vigencia ya el libro de extranjería. Eso fue lo que provocó gran parte de la infamia contra la República Dominicana, y veremos que se trataba de una acción infundada. Fue producto de esa decisión que tanto aquí como fuera del país, muchos plantearon que supuestamente había el interés de despojar de su nacionalidad a personas que la habían tenido por años, que se le iba a anular la nacionalidad, y se hizo toda una campaña en base a esa situación para evitar lecturas como esa, pero sobre todo para que una deficiencia del Estado Dominicano se resolviera poniendo, digamos, en primer lugar, digamos, al ser humano. Entonces,
la ley 169-14 de fecha 23 de mayo del año 2014 creó un régimen especial para aquellas personas registradas de manera irregular en el registro civil que no lo fueran por medio fraudulento. Me explico. Si Julio Martínez Pozo fue inscrito en el registro civil, pues de manera irregular, pero no fue porque Julio Martínez Pozo hizo un fraude, no fue porque él estafó o intentó estafar al registro civil, sino por responsabilidades ajenas. Mi padre me inscribió allí, se inscribió él, yo no hice nada para eso, yo no tengo la responsabilidad de eso. Todas las personas que estuvieran en esas condiciones, desde el año de 1929 hasta el 2007, iban a tener un tratamiento especial, producto de lo que establecía la ley 169-14. ¿Cuál era ese tratamiento? Si usted estaba en el registro civil, aunque fuera de manera irregular, que a usted lo inscribieran en el registro civil, usted entonces adquiere la nacionalidad dominicana. Excepción hecha de aquellos que estaban de manera fraudulentas, porque contra eso lo que habrán son procesos judiciales. Pero afortunadamente, señores, afortunadamente una ínfima minoría estaba de manera fraudulenta. Estamos hablando que de 58,000 casos, estamos hablando de 132 personas que serán sometidas a la acción de la justicia, que sus expedientes. Entonces, anoche hubo un acto en la Junta Central Electoral. En ese acto que se llevó a cabo en la Junta Central Electoral para presentar ya la auditoría al registro civil, lo que se había presentado hace un tiempo era un preliminar de esa auditoría, y la auditoría había un año para realizarla. Entonces, ayer en este acto donde hablaron entre otras personalidades el doctor César Francisco Félix, que es el coordinador de la Comisión de Oficialías, habló el doctor Adriano Miguel Tejada, que fue el coordinador de la Comisión de Veedores de la Auditoría del Registro Civil, Juan Vicini, representante del sector empresarial, el señor Lorenzo Jiménez de Luis, que es representante de la ONU, el arquitecto Andrés Navarro, ministro de Relaciones Exteriores, y finalmente el doctor Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral. Entonces, ya después vamos a tener un informe de esta auditoría. Vamos a adelantar algunas cosas que fueron planteadas anoche. Tengo algunas cosas del propio discurso del presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez. Hay datos como esto. Al año 2010, un levantamiento que hizo la Junta Central Electoral arrojó la información de que el 14% de los libros registros estaban en estado inservible, en destrucción y en descomposición. Señores, esto fue antes de este trabajo que hizo la Junta Central Electoral cuando pasó a tener el control de las oficialías para cambiar ese panorama tétrico. Las oficialías estaban en cuartos añadidos en otras oficinas públicas en condiciones que no podían garantizar una seguridad del registro civil, ni siquiera condiciones dignas para los usuarios y para las personas que trabajaban ahí. Decía en su discurso anoche lo siguiente,
el doctor Roberto Rosario Márquez. El resultado de esta situación se traducía en un servicio pésimo, en un total descrédito de nuestro registro civil, con funcionarios y empleados muy mal remunerados, con la ausencia total de procesos de capacitación y evaluación, sin ningún tipo de supervisión en el ejercicio de sus responsabilidades y muchas limitaciones por razones obvias en el acceso a los ciudadanos en un tiempo más o menos aceptable. El registro y sus datos y la presencia muy notoria de extraños y propios en la instrumentación de expedientes irregulares y en la adulteración con diversos propósitos de los documentos que se supone estábamos llamados a resguardar, lo que tipifica nuestro sistema como muy frágil y vulnerable, que terminaba poniendo en peligro la seguridad jurídica de las personas, de la identidad nacional y del Estado dominicano. Entonces, decía que el registro de los estados civil, de hecho, devino en una actividad que se percibía como un privilegio limitado a personas con cierto nivel de instrucción. Señores, era una situación que, aunque se usó contra la República Dominicana, afectaba por igual a la gente que estaba en el nivel de pobreza, no importa que fueran dominicanos o extranjeros. Ante ese panorama del registro civil, no había una conciencia plena de la necesidad de registrarse, y habían muchos dominicanos pobres sin registrar, como habían muchos extranjeros también sin registrar. El elemento común era el de la miseria, y solamente los sectores con mayor conciencia estaban haciendo lo debido, es decir, registrándose. Entonces se adoptaron una serie de medidas, y hay un panorama cambiante que en su comparecencia al Sol de la Mañana, el presidente de la Junta Central Electoral ofrecía estos datos que anoche también incluyó en este discurso. Al año 2013, pues en las oficialías, la Junta brindó 5.039.869 servicios. Eso fue en el año 2013. Subió en el 2014 a 10.109.975 servicios. Desde enero del 2015 al 25 de mayo del 2015, las oficialías han brindado 3.308.042 servicios. Un total, después de este panorama distinto, de 18.457.886. Desde luego que al momento entonces de cumplir con esta decisión del Tribunal Constitucional, pues el hecho de este programa de rescate de las oficialías facilitó las cosas en el registro y pudo hacerse esta revisión completa desde el año de 1929, lo que tanto miedo creó en el país. Entonces, ¿qué implicó esa auditoría? Pues auditar 53.827 libros que contienen 10.321.799 folios, lo que representa a su vez una variedad casuística en la documentación encontrada, y en un tiempo récord es un esfuerzo digno de reconocer y de alabar en todos los servicios de la Junta Central Electoral, empezando por el magistrado Félix, que se dedicaron en cuerpo y alma a la consecución de este propósito. Decía anoche pues el doctor Rosario. El hecho de que alrededor de 53.000 expedientes que identifican personas hayan sido autorizados en su expedición y en su transcripción de conformidad con la ley demuestra el nivel de profesionalidad con que se manejó el personal de la Junta Central Electoral, libre de todo prejuicio y comprometido solo con el deber. Por demás, aunque al inicio de los trabajos
habíamos detectado expedientes que tocaban a personas cuya nacionalidad de los padres o madres estaba vinculada a 118 nacionalidades. El resultado definitivo solo toca 103 nacionalidades. Es decir, que cuando se registró, cuando se hizo la auditoría sobre todos los extranjeros que estaban en el registro desde el año de 1929 hasta el año 2007, nos encontramos con que correspondían a 18 nacionalidades, pero el resultado definitivo solo toca 103 nacionalidades y en todos los casos estas se encuentran debidamente identificadas. Que de la totalidad de los expedientes, el 68.45 está relacionado con la República de Haití, es decir, personas registradas que corresponden a Haití, que a veces en los debates muchos dicen, pero ustedes tienen muy pendiente a los haitianos y no hablan de los otros extranjeros. ¿Cómo se verá si vemos lo que ha pasado en 1929? La participación de otros extranjeros es mínima con relación a lo que ocurre de Haití. Es decir, de todos los que estaban registrados desde el 29 hasta el 2007, 68.45 corresponden a la República de Haití. Apenas el 3.93% son de los Estados Unidos de América, el 2.84% de España, el 1.89% de la República China y así sucesivamente. Es entendible que al tener frontera terrestre con Haití, sea esta la nacionalidad de mayor presencia en el registro civil, igual que Estados Unidos y España por la relación histórica. Entonces, señores, todas estas personas, independientemente de cualquier irregularidad, serán dotadas de la nacionalidad dominicana. La única excepción serán de esos 58,000 casos, 132 expedientes que se va a apoderar a los tribunales, a la justicia, tras la comprobación de que fueron de manera fraudulenta. Concluyo con esta expresión. Un régimen especial en beneficio de los hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril del 2007, inscrito en los libros de registro civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción, que es la parte esencial que corresponde ejecutar a la Junta Central Electoral, que según su mandato procederá a regularizar y transcribir en los libros de registro civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en situación establecida en el literal del artículo anterior. Señores, este ha sido un gran paso, y la verdad es que estamos haciendo lo que tenemos que hacer para tener un Estado organizado. Esto fue uno de los beneficios y ha sido uno de los grandes beneficios de esa sentencia 168-13, que en muchos aspectos nos ha obligado a tomar medidas de esta trascendencia. Está disponible, todo el que quiera puede accesar a los datos de la auditoría del registro civil de 1929 al 2007, practicada para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional. Son las 7:19 minutos. El sol de la mañana. Primero me refiero a lo que ocurrió ayer en el Senado y después al acuerdo que pone fin a la situación que vivió el Partido de la Liberación Dominicana por 37 días después de la reunión de su comité político. Ayer el Senado de la República conoció el informe de la comisión que estudió
el proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Revisora de la Constitución de la República. Y ayer, aunque es una ley que podía ser votada por mayoría simple, esa ley fue votada con el apoyo de las 2/3 partes de los senadores. Las 2/3 partes de los senadores, incluyendo algunos senadores que fueron objeto de insultos totalmente inmerecidos e innecesarios, porque esos senadores acogieron la decisión del comité político de su partido y lo hicieron, señores, lo hicieron incluso consciente de que este era un punto sobre el que se iba a producir un entendimiento. Entre esos senadores, porque hubo 21 votos, pudieron ser 22 porque el senador Paula salió un momentito, el senador Paula algún escalofrío, tuvo que ir al baño, esas son cosas naturales, pero es natural que no son las cosas naturales, pero no, y hay que estar en los zapatos de la presión que esa gente está viviendo. Entonces, pero el senador Paula iba a votar a favor. Y naturalmente su voto a favor iba a tener prácticamente el efecto que el de su ausencia, porque la 2/3 parte es de los presentes. Entonces, no es lo mismo la 2/3 parte de 32 que la 2/3 parte de 31. Entonces, ¿qué pasa? Señores, entre esos senadores está Julio César Valentín. Yo me pregunto, ¿qué se le podía pedir a Julio César Valentín? Desde el primer momento, yo estoy adelantando, y por algo lo adelantaba, que Julio César Valentín iba a votar por la decisión del comité político del PLD, porque Julio César Valentín tenía dos opciones. Renunciar del PLD o acatar la línea del comité político de la que él es miembro. Y línea que él ha acatado cuando le ha sido beneficiosa, él no puede desacatarla en un momento en el que se toma una decisión que fue contraria a la decisión por la que él votó. Fue contraria. Pero hay que recordar lo siguiente, y eso lo recordábamos en reflexiones ya personales con el amigo Valentín. Y ustedes saben quién fue que decidió que Julio César Valentín fuera presidente de la Cámara de Diputados. El comité político del PLD. Solo decidió el comité político del PLD. Y lo decidió en un momento en que la mayoría de los diputados le habían enviado una carta al comité político apoyando a Elías Cerulle. ¿Ustedes no recuerdan eso? Que los diputados en ese momento, cuando él fue presidente por primera vez, porque después tuvo varios periodos, pero cuando fue presidente por primera vez, Julio César Valentín de la Cámara de Diputados, los diputados enviaron una carta al comité político planteando que ellos iban a apoyar o que ellos estaban apoyando a Elías Cerulle. Y el comité político les dijo a ellos, el presidente de la Cámara de Diputados se llama Julio César Valentín. ¿Qué hicieron los diputados? Acoger la decisión del comité político. Y Julio César Valentín fue presidente de la Cámara de Diputados por decisión del comité político de su partido. Entonces, ¿usted cree que a él se le puede pedir o se le podía pedir, en caso incluso de que no hubiera un acuerdo en el PLD, que votara contra una decisión del comité político? Eso nadie lo podía esperar.
a la hora de la hora, Julio César Valentín iba a votar por la decisión del comité político del PLD. Julio César Valentín, si algo ejerció en esta etapa, fue un gesto de dilación, porque Julio César Valentín estaba contribuyendo con lo que se materializó anoche, el acuerdo. Entonces, en el momento en que se conoció el informe, incluso era un momento en que Julio César Valentín había estado en reuniones tanto con el presidente Danilo Medina como con el presidente Leonel Fernández y sabía que había encaminado un acuerdo. Y entonces, como gesto frente al presidente Fernández, él pospuso su voto y no votó por la cuestión del informe, aunque después lo firmó. Pero eso es natural. Eso es natural. Yo estoy de la parte del presidente Fernández, estoy negociando, estoy discutiendo. Yo quisiera dar tiempo a que se produzca un acuerdo. Hizo todo lo posible por eso, pero eso se dilató un poco, aunque ya ayer, cuando yo decía que los insultos que se dirigieron a estos senadores eran inmerecidos, ya ayer, señores, cuando estos senadores votaron, prácticamente ellos estaban seguros de que había un acuerdo. Lo estaban. Hoy yo nos dije ayer que el expresidente Fernández, después de pronunciar su discurso, estuvo hasta las 1:30 de la noche reunido con gente de su equipo y no era otra cosa que la discusión del acuerdo. Y que el tema del referéndum no era parte de ese acuerdo. Entonces, quiero, para poder tener tiempo de decir algo sobre el acuerdo, aquí, bueno, hay una carta de Julio César Valentín. Dice lo siguiente: acudo al deber de informarles mi postura respecto del tema que nos convoca, al pueblo dominicano y particularmente a mi Santiago querido, a quien le dedico mi alma y corazón, por lo que significa mi profunda gratitud a su gente, desde el más modesto hasta el más opulento de mis hermanos. Con estas consideraciones comunico a los que han seguido mi vida pública que me debo a una organización que desde que fue fundada por el gran maestro de la política, el profesor Juan Bosch, y un puñado de atrevidos patriotas que ha apostado a promover y fortalecer los valores democráticos y las más esclarecidas concesiones de la política moderna y de la democracia, con un legado incomparable en una cultura política nacional y de la modernización y engrandecimiento de la nación dominicana. Déjame irme ya a la parte más concreta, porque aquí Valentín está como el profesor Fernández, dando un poquito de vuelta. Vámonos. Bueno, señores, en definitiva, él explica su posición. Y le explica, y el que no entienda eso es un necio. Leonel no le podía pedir ni siquiera a Valentín que llegara hasta ahí. Aunque él estuviera en una postura de desacuerdo, por lo menos a Valentín no le podía pedir que llegara hasta ahí. Porque le estaba pidiendo a un miembro del comité político del PLD que desacatara una decisión del comité político. Y eso realmente él sabe que en el PLD... la clave ahí. Sí. Asumo esta posición no por el presidente Danilo Medina, ni por el presidente Leonel Fernández, ni por la modificación misma de la Constitución. Lo hago por mi sagrado deber de militante disciplinado, que en todo momento he sabido obedecer sus directrices fundamentales, sus decisiones colectivas. Me coloco al pie de mi organización y me supedito a sus orientaciones estatutarias. Así es. Vamos a los detalles del acuerdo brevemente. El sol de la mañana. ¿En qué consiste el acuerdo que el PLD selló anoche? Los congresistas del PLD votarán a unanimidad por la ley de convocatoria a la reforma de la Constitución y en la Asamblea Revisora acatarán el mandato del comité político, tanto en la ley, que es un trámite, como en la Asamblea Revisora.
el proyecto que será aprobado es el proyecto que ha sido redactado tal y cual está. Tal y cual está. Ese proyecto no surtirá modificaciones por el tema del referéndum. Entonces, si las cosas se aprobaron así, muchas personas pueden preguntarse cuál ha sido la concesión, qué fue lo que se concedió, porque para hacer un acuerdo hay que ceder, hay que dar, incluso hasta por el honor de la otra parte, una parte tiene que tener alguna satisfacción. Y sobre todo, pues, cuando se han enarbolado algunas cuestiones. Entonces, tal y como decía Eury Cabral ayer, que adelantó esa parte. Que debo decir, Julio, que me llamó uno de los principales senadores, asesores del presidente Leonel Fernández, lo que yo no lo podía decir ayer, hasta que lo concretara. Que adelantó esa parte, se hizo el compromiso de establecer los llamados candados en una reforma posterior consensuada con todas las fuerzas políticas. Y como será un tema para poner freno a la posibilidad de una reforma constitucional impulsada por el presidente, desde luego que todas las fuerzas políticas del país van a estar de acuerdo. Van a estar de acuerdo con que un presidente que ya se le ha dado la oportunidad de gobernar por 2 periodos consecutivos no tenga la posibilidad de modificar la Constitución como la tiene ahora, que ahora es mucho más fácil de hacerlo. Entonces, los candados van a reformar la forma de reformar la Constitución. Y eso conllevará todo lo que eso conlleve, referéndum, todo lo que eso conlleve, pero no será un tema de esta reforma. Eso no será un tema de esta reforma. Esta reforma se acordó llevarla a cabo en el menor tiempo posible para esclarecer el panorama político, cumpliendo con los plazos de rigor, pero en el menor tiempo posible para pasar esta página. Estarán los votos del PLD, desde luego. Si algún kamikaze por ahí aparece y no quiere acatar esa línea, ya eso es otra cosa. Se atendrá a sus consecuencias, que siempre puede aparecer uno o dos que diga, bueno, yo no acato, eso es problema de él. La decisión es que todos la van a acatar. Todos van a acatar esta decisión. Los diputados, los senadores irán a reelección. Irán a reelección, salvo en los casos de aquellos que no estén en condiciones de ganar. Si no estás en condiciones de ganar, habrá otro tipo de acuerdo con esa persona. Porque el PLD tiene la prioridad de conservar la plaza. Y este acuerdo no implica que si esa persona es de un sector, eso vaya necesariamente a otro sector. Eso es lo que se estableció. Afírmelo. Hay acuerdo en el Partido de la Liberación Dominicana. El tema de la reforma se acoge tal y como fue presentada. Y hay el compromiso posterior de impulsar otra reforma. En el PLD ese es un tema resuelto. Veremos qué pasa en las periferias, veremos qué pasa con algunos radicales que no son precisamente legisladores, pero en el PLD eso quedó resuelto y sellado anoche. El jueves, cuando se reúna de nuevo el Senado a conocer en segunda lectura la ley que ayer fue votada por 21 senadores, debe tener el respaldo de los 32
senadores. Cambio y fuera, Mauri.